Muy buenas tardes a todos ustedes que han tenido el buen gusto, la fortuna, la alegría de sintonizar este Facebook Live donde estoy de lo más bien acompañado. Con Rosa Beltrán y con Carmen Baullosa. En un rato estará por acá Julieta García González, que le tenemos reservado su asiento. Alguna contingencia de esas que casi no ocurren en nuestra ciudad la detuvo un poco, pero no tarda en incorporarse. Con que no se la haya comido el lobo, todo está perfecto. Porque si le pasa lo de Caperucita, y si consigue esquivar al lobo, va a llegar. Pero si se la come el lobo, no, estamos fritos. Deseo con toda mi alma que no se coma el lobo a Julieta. Estamos en épocas en que quien está en riesgo de que se lo coman es el lobo, más bien. Pero bueno, equivocado, no vamos a hablar de ese asunto. Hablemos de Acapulco, porque lo que nos reúne aquí es nada menos que ese puerto. El Edén Oscuro se llama en la antología que acaba orgullosamente de publicar Alfaguara, y donde vienen cuentos de ustedes dos, pero de un montón de gente más. Nuestro querido Juan Villoro, Paco Ignacio Taibo II, Daniela Tarazona, Leticia Guijara, que es de por allá, y que pues no es que lo suyo sea escribir, pero se aventó con un cuento que pues también tiene lo suyecito. Quizá podamos mencionar algo al respecto. Y otros que bueno, ya iremos mencionando. Guillermo Fadanelli, Antonio Ortuño. Y Julián Herbert. Entre otros, sí. Y el prólogo lo hace Fabricio Mejía Madrid. Que fue instigador y antologador. Qué buen tino tuvo, creo yo. Bueno, Acapulco, ¿cuántas personas seamos o no chilangas? Pero en particular las chilangas, tenemos bellos recuerdos de ese puerto. Oye, no solamente los chilangos, como dices tú, los mexicanos en general, pero antes incluso los norteamericanos, porque Acapulco en realidad es el resultado del sueño americano. Acapulco nace en Estados Unidos, en Hollywood, y además se concentra en varios personajes prototípicos de la época de los 40 y los 50, antes de que Miguel Alemán tomara la estafeta y decidiera que claro que ese iba a ser un gran negocio. Lo soñaron en el cine, lo soñaron las parejas, digamos, más exclusivas de la época. Fue el sueño de Liz Taylor, fue el sueño de Rita Hayworth, ¿no? Hasta se hizo una película que en realidad es un bodrio, Fun in Acapulco, con Elvis Presley, pero en fin, Frank Sinatra tuvo su casa, Howard Hughes tuvo su casa, sí. Tarzán en persona. Tarzán mismo, que además pasó sus últimos años en Acapulco, creyendo que no había mayor selva que la de Acapulco, y sintiéndose Tarzán en un hospital psiquiátrico y tratando de reproducir ese grito que lo había hecho tan famoso y que no es otra cosa que el resultado de la producción de un estudio en Hollywood, ¿no? Porque dicen que ese grito de Tarzán era el resultado de una hiena, camello, soprano y la propia voz del autor. ¿Cómo te acordaste de eso? Oye, porque a nadie se le olvida. Que es una mezcla, pero no. ¿Cómo se te puede olvidar una cosa tan exótica, ¿no? Sí. Ahora, lo que es interesante de este libro es la variedad tan grande de enfoques. Sí. Está el texto de Paco Ignacio Taibo que desdice tu teoría de que Acapulco lo construyeron los americanos. Creo que nadie toma, a menos que falle la memoria, creo que estoy en lo correcto, nadie retoma pues la nao de China, claro, digamos Acapulco, claro. que fue nuestra puerta al oriente, sí. Y que fue un puerto tan importante para México y un puerto tan significativo para la Nueva España y para el México independiente. Y el independiente, y viene claro. la crónica que arranca con el presente y termina de nuevo con el presente de Taibo, en que ve a Morelos en Acapulco, ¿no? Exacto. Viéndolo desde otro lado y la variedad que hay en el libro, que hay algunos que son sus memorias personales, que es nuestro caso, y otros hacen ficción. Tenemos, por ejemplo, a Juan Villoro con su primer
esposo, quiero decir, no es él, es su personaje mujer. Tiene un personaje mujer y habla de cuál es su primer esposo. O sea, son ficciones, muy ficciones, usando este escenario imaginario que es cierto, Hollywood cooperó a crearlo, aunque en honor a la verdad también hay que agregar que creció como una inversión mexicana, como suele ocurrir con las playas mexicanas, creció como un puerto turístico, fue la fantasía de un presidente mexicano, como suele ocurrir, como pasó con Cancún, como ha pasado con las grandes, que cada presidente solía escoger su desarrollo turístico, Sí. y para la burguesía mexicana era un lugar muy ansiado, y como se volvió la playa más cercana por carretera a la Ciudad de México, era el punto de vacación absoluto para cualquier chilango que se respetara. Tuviera los ingresos que tuvieras, había para el Acapulco del súper rico y del super lumpen, había Acapulco, las señoras con fondo en la playa, o bien los lugares de muy lujo de todo tipo. Entonces, esto se refleja en el libro. Y es un libro muy variado, con voces muy diferentes, con los diferentes Acapulcos imaginarios o reales, o los de la memoria, que es el imaginario mayor. Sí, yo quiero añadir que no solamente son ficciones, algunas son crónicas. Y crónicas a lo mejor oídas de segunda mano, no siempre de primera, porque es verdad que Acapulco es la nao de China, por supuesto, que ese es el puerto central, pero que también al ser esta bahía paradisíaca, única por su extensión, por su colorido, por la orografía, por todo lo que tiene como belleza natural, se convierte en el Edén, primero soñado por Acapulco, después por Miguel Alemán, por supuesto, llevado a cabo, en el que compran a los habitantes los terrenos, y tenían que plegarse y venderlos a precio de centavo, y se empiezan a hacer estos grandes emporios, estos hoteles que son como el sustituto del castillo contemporáneo, ¿no? Lugares como Las Brisas, por ejemplo, que construye Trullet, que son las casas sitios de los millonarios de Trullet, supermillonarios, y Las Brisas que te ofrecía privacía al mismo tiempo, o sea, te podías ir a esconder al paraíso sin que nadie te viera y luego salir indemne de él, ¿no? Pero entonces también hay crónicas y hay estas relaciones de oídas de los papás, porque una generación, más o menos la de los 50, y yo diría que hasta los 60, pasó su luna de miel en Acapulco, la clase media mexicana. De lo que hablas tú mucho en tu crónica, tus recuerdos, o sea, muy de generaciones, muy interesante, porque es cada generación de los escritores que están ahí presentes en lo que era para ellos su mirada de infancia y el tipo de viaje que hacían. ¿No? Y el de Daniela Tarazona también está fechado de otra manera, y también son sus miradas de infancia, ¿no? Sí, el de la propia Julieta, ¿no? El de Julieta, por supuesto. O sea, hay intersecciones evidentes. Una de ellas es Tarzán, por ejemplo. Las tres invitadas por acá tienen bien clarísimo que Johnny, como se pronuncia, Weissmuller, el más famoso protagonista de Tarzán, terminó sus días en el puerto, pegándose por acá y reproduciendo ese grito que es mezcla, ya se me volvió a olvidar de cuántas cosas, pero que Rosa Beltrán recuerda también. Inevitablemente hay esas intersecciones que celebro, pero pues desde luego también celebramos la diferencia de mirada, la misma experiencia que llamémosla Acapulco, como la viven distintas personas, por más intersección que haya. El viaje de ustedes, por ejemplo, el que cronican, qué gran verbo, es distinto. Y cómo es peculiar que para algunos Acapulco es un paraíso y para otros Acapulco es una pesadilla. O ambas cosas. Casi en todas. Por eso es atinado el título, ¿no? Sí. El Edén Oscuro me parece que es un título genial. Es un gran porque título. En efecto Acapulco fue, por un lado, el sueño paradisiaco de la playa, de desprenderte de los deberes de la ciudad, de la vacación, de todo esto. Y por el otro, el lugar de la droga, el lugar de la persecución política muy fuerte, que en algunos de los textos está, Lucio Cabañas, todo lo que ya empezaba también ahí alrededor de la venta de drogas y de la fuerte represión de los 70, pero que no era visible, frente a
pues las grandes construcciones de las que hablamos, como el Hotel Las Oye, Brisas, oye, Rosa, el y Príncipe. te alejas 3 cuadras de la costera, Sí, hacia el monte, y sí, bajan ríos de agua sucia. sí, claro. Y está la pobreza ahí, siempre. Y está la pobreza que de todos modos es visible en las playas, Ujú. porque esas beldades que salen de noche, están en los antros, de los que después hablaremos quizá de Ricardo Garibay un poquito, de los que habla Ricardo Garibay, de las que habla. Y esos niñitos que están moviendo bailo, la panza la por un pancita. peso y todo, son los que viven en estos lugares miserables, que inhalan, que se venden también, ¿no? Al turismo extranjero, que pues se beneficia de la pederastia y se beneficia de la prostitución. Entonces esos dos Acapulcos conviven muy estrechamente, no te puedes explicar uno sin el otro. En efecto, no te lo puedes explicar. Y no te puedes explicar tampoco un mejor lugar para hacer un retrato del México completo. Sí, Porque tienes el exacto. México de todas Sí, las clases sí. sociales Ujú. y ese México con su tensa relación con los americanos, Sí. que se resuelve de muy diferente manera en los diferentes cuentos o narraciones o crónicas Ujú. que los tocan. Tú tienes a la gringa saliendo del... No debo contar el final del No, cuento, ¿qué nunca más se da? Sí, debe hacer, sí, el nunca viaje se es debe lo que hacer. importa, no el final. Oh, pero es cierto, siempre la idea estereotípica del lanchero ligándose a la gringa, de alguna manera, como acabas de decir, es un símbolo del mexicano aspirando a lo norteamericano, al otro lado, a lo que es güerito y de ojo azul, ¿no? A conquistarlo y a poseerlo, las dos cosas. Sí. Porque también decir, me ligué a la Las gringa, dos. ¿verdad? Tiene su connotación ideológica. No ¿Qué hubo? se la comió al lobo. ¡Qué maravilla! Perdón, Perdón, la Ciudad ¿No? de México me atacó. Aquí estás, Una disculpa. aquí estás, qué Hace padre. más de una hora desde la hermana República de Coyoacán. Pero Bienvenida y venimos adhiérete, juntas. Julieta, ya Veníamos- estamos aquí. ¿qué- dale. Si nos hubiéramos venido juntas, Qué hubiéramos bárbaras, llegado ¿cómo no se tarde. nos ocurrió? Hubiéramos llegado tarde. Yo te hubiera traído conmigo. Bueno, y hubieran hubieras llegado llegado mucho más rápido a Acapulco, eso es un hecho. Por la carretera del Sol, estarían ya ahorita, estaríamos. Estaríamos ahí. Sí. Estaríamos por lo menos en la carretera, o sea, no en la ciudad. En Oye, fin. pero hablando de la carretera, ahorita que la tocaste y de Acapulco, en la crónica que tocamos muchos, que es el Acapulco de los 80, de los 70, ¿no? Y que fue el mismo durante muchos años, antes de que se hiciera la carretera del Sol, era un suplicio llegar. Eran 8 horas en Ah, coche. sí. Carretera de 2 carriles arriesgando la vida para Sí, rebasar. yo no me acuerdo tanto de eso, pero sí me acuerdo que había un momento en donde que se llamaba las curvas de antes de Acapulco, en donde mi mamá se tomaba muchos Dramamines para no vomitar todo el coche, supongo. Y en donde nosotros empezamos a decir, ya vamos a llegar, ya huele a mar, ya no sé qué, pero todavía faltaban como 2 horas para llegar, o sea, era una cosa, Y horrible, ¿no? Porque inminente, pero no inminente, y curva, y curva, y curva, y no llegabas. no, y era una cosa así en donde ya era claramente tropical, o sea, sí ya había palmeras, Olía sí, ya, ¿no? había como El un calorzazo. salitre en el aire, ¿no? Pero sí era una cosa que todavía no, nada que ver con la carretera actual. Por Nada que favor, ver, pero yo soy defensora de aquella vieja carretera. ¿Por qué? Bueno, para mí Acapulco es sobre todo en los 60s. Ajá. Y esa larga carretera nos íbamos cantando, mi mamá contaba cuentos, parábamos de pronto, me acuerdo ya casi llegando los niños que vendían en frascos de Nescafé, caballitos de mar, iguanas en el camino, víboras, o sea, era toda una experiencia para mí con Dramamine, porque si no nos mareábamos, todos tomábamos Dramamine. Mira, Y yo era no, qué un mal. viaje precioso, íbamos para Acapulco en el O coche. sea, una- les hacían un lonche Oye, en claro, la llevábamos mañana, unos lonches salían a las 5 de la fantásticos. mañana. Eso sí, ya no sé decirte. No íbamos a misa, porque por lo regular en mi familia nos paraban tempranito y nos llevaban a misa. No, el día que íbamos a Acapulco no había misa. Y Ah. había la carretera. Era otra razón La para carretera gozarlo. era sensacional incluso en mi memoria hoy, sí era eterna, pero era sensacional, era padrísima.
en la de Todo se debe eterna. Aparte de ese momento que tú mencionas, Julieta, yo me acuerdo de otro que también era nuestro Waterloo, el cañón del Sopilote. Claro, el cañón del Sopilote. Yo no sé por qué siempre se ponchaban las llantas. Y además era una época en la que los radiadores se calentaban. Y si llevabas Volkswagen se rompía el chicote. No fallaba. Sí, era el un cañón momento del en el que Sopilote. era muy oportuno que las mujeres usaran medias. ¿Medias? Medias, ¿Por porque se descomponían, sobre todo los Volkswagen, usabas las medias para que siguieran dándole, imagínate, la banda se rompía, la banda se rompía y le ponías media de señora, que era como una cosa muy loca porque las mujeres se ponían medias para ir a Acapulco. ¿Por qué? Porque Pero no se sucedía. podía salir de la casa sin ponerse medias, no podían llevar las piernas desnudas de ninguna manera, por Dios, eso era pecaminosérrimo, impropio y muy poco elegante, claro que se ponían medias. Oye, a mí me tocó ya el Acapulco de pantalón, pescador, en las mamás, ¿no? Nosotros éramos niños, claro, y el Acapulco del que nos hablaban que tenía que ver con su luna de miel. Invariablemente la de las tías y la mamá era desdichada, como novela de Tolstoy, pero les encantaba hablar de la desdicha de esa luna de miel en Acapulco. Sufriendo. Claro, porque ellas se imaginaban el Acapulco que habían visto en las películas, donde te enamorabas con los boleros y al sonido de las aves canoras y todo era maravilloso y entre flores y pues la realidad, claro, que nunca es así. Pues es que para empezar en la realidad hay calor, ¿no? Y en Acapulco hay calor. Y en las películas no se nota, la verdad, tanto. Y la gente está muy bonita y muy así, no toda sudada, ¿no? Y pringada. Porque pues después de estar un día en la playa, en luna de miel, lo único que estás es pringado. Perdón que lo diga así. Bueno, pero eso pues, es la claro. verdad. Tatemado, porque entonces Y te ponían tatemado. leche de magnesia de Philips. Al ¿En contrario, la piel? en la piel. No, a los otros no. Al contrario del anuncio de bronceador Coppertone, que era el único. Ponían leche de magnesia. Por supuesto, en la porque piel. nosotras nos quemábamos al sol, mis primas y yo, que éramos púberes, aunque no existe esa palabra, ni preadolescentes, ni nada de eso, eso no existía. Pero ya nos gustaba tostarnos al sol y nos poníamos aceite de coco con Coca-Cola. Claro. Y bueno, claro que en la noche agarrábamos O sea, un colorzazo. cáncer temprano. Imagínate que No se sabía nada de eso. nosotros Lo creíamos era el anuncio de Coppertone, que ahora sería políticamente incorrecto, donde un perrito le bajaba a una niña de 4 años el calzón. Los perritos siempre son buenos, solo quiero dejar eso dicho. Pero se Y ven era- las gallitas, eso no puede ser ahora. De una niña. pues Una mis niña. papás sí Que era eran- Jodie Foster. Yo nunca oí de esas lunas de miel porque no se hablaban de esos temas en mi familia. Ajá. Es que Nos soy de llamaban otra anisakis. generación, claro, Pero es se otra decía generación. Acapulco. No, ¿No? espérame, es totalmente diferente. Mis papás iban todos los eneros de toda su vida juntos a las brisas. Ujú. Era su vacación anual sin niños y se estaban 3, 4 días, 5 días, 3, 4, 5 días, lo que podían, se estaban en las brisas. ¡Qué padre! Cada año tenían su luna de miel, regresaban felices, radiantes, las caras, la piel, todo felices. Claro. Y les encantaba ir. A nosotros no nos llevaban a las brisas, nosotros éramos de otra clase social, todos juntos ya pasábamos a otro lugar. Oye, yo creo que no admitían Pero- niños en las Yo brisas, creo porque que era no la época en la que admitían, ciertos no. hoteles no admitían. Todavía existe esa época, por suerte. Pero además, eso es súper interesante que tus papás hayan estado en Las Brisas. Las Brisas es un hotel. Las Brisas fue un parteaguas en los hoteles en el mundo, no solo en México. Fue una de las causas por las que Acapulco se volvió tan famoso. Lo hizo, entre otras cosas, entre otras personas, un señor llamado Teddy Schaffer. Además del señor, sí, de Truyet. Pero Teddy fue el que decidió que no se dejaban propinas, por ejemplo, sino que todo esto estaba incluido. El servicio en general estaba incluido, tú lo pagabas todo al final. Entonces, eso era absolutamente revolucionario. La idea de las villitas era absolutamente revolucionario. Y era una cosa en donde, por eso Acapulco, porque iba gente a disfrutar así, se volvió este polo de absoluta atracción. O sea, no una villa italiana en donde iba a haber niños gritando y probablemente alguna matrona histérica también, sino Acapulco, este lugar paradisíaco, desde ahí se veía, y entonces todo estaba incluido, había una alberquita privada, le echaban flores de hibisco a la alberca y te trataban así maravillosamente bien. Oye, y te cambiabas de nombre. Hablando de las estrellas de Hollywood que llegaron Claro. a ir, ¿verdad? Las Brisas te ofrecía eso.
como eran villitas aisladas, nadie Podías tenía que llamarte saber lo quién que había fuera. estado ahí. Y hasta la fecha creo que funciona un poco de esa manera, ¿no? No Quien tengo quiere ni ir idea. Yo tampoco, pero a mí me prometieron que si yo escribía esta crónica me iban a invitar a las brisas. Eso me dijo el compilador, que es largo Eso que como la dijo. cuaresma. Señor compilador, aquí tiene una deuda. A Varias. ver, A ver. las brisas fue cliente de mi papá se dedicaba a temas fiscales, entonces nosotros íbamos a las brisas, pues la verdad éramos ahí unos colados, no teníamos como los recursos necesarios para estar ahí, pero estábamos ahí como unos, o sea, pues unos energúmenos, éramos los los únicos niños que había ahí, ¿no? Básicamente. Y sí es un hotel como súper especial. En parte nosotros teníamos un trato especial porque éramos hijos del señor que atendía que los impuestos fueran, o sea, que todo estuviera bien con los impuestos, por un lado, pero por el otro lado, porque el hotel mismo funcionaba de esta manera loca. Entonces entiendo perfecto que tus papás o sea, para ir a la alberca de la playa había que tomar un jeep. Sí. Todavía sucede sí, eso, sí, ¿no? claro. Y está, en realidad está lejos de Acapulco. O sea, está lejos de Caleta a Caletilla. O sea, bastante lejos. Es que Acapulco también ha crecido muchísimo, porque en los años primeros era el Acapulco de Hornos, Hornitos, Caleta, Caletilla, el viejo Acapulco que todavía se puede visitar y que te asombra porque tiene un estilo maravilloso, el estilo Acapulco, tanto el mobiliario como las casas y que ahora se ha rescatado mucho, ¿no? Y el Acapulco que está pegado al bar La Perla y desde el que se veían los clavadistas, que no hemos hablado de ellos. Pero luego llegó el Acapulco Dorado, que es el que me tocó a mí, el de la Playa Condesa, ¿no? De los años 70, 80. Y después el Punta Acapulco Diamante, exacto, Claro. el de ahora, Punta ¿no? Diamante y todo eso, Sí. y los desarrollos que están a un lado, y todo lo que ha crecido hacia Puerto Marqués, Pierre Marqués, y todas esas cosas que cuando yo era niña estaba el Princess, que era como algo lejísimo, nos iba a ser Princess a una cosa que se llamaba el Revolcadero. Que todos El Revolcadero. El revolcadero. Pero volvamos al libro, si están ustedes de acuerdo. Muy de acuerdo. Pues que Acapulco Todo esto nos está en el dispara libro. todo esto. Es que Volvamos estamos al- hablando de todo esto. Volvamos Está al en el libro, Ok. está en las distintas No crónicas. volvamos al es libro la verdad. entonces, no volvamos al libro. No, volvamos, ¿qué ibas a decir? No, bueno, pienso que lo que es que las virtudes de este libro, entre otras, son que además de que nos presentan los Acapulcos, nos presentan la variedad de la literatura mexicana, la variedad enorme de voces, de manera de acercarse a algo que por generaciones podría ser igualito, los de mi generación ver el mismo Acapulco. No, y no lo es. Y no los lo de es. tu Sí. generación en el Acapulco, y los de tu generación en el Acapulco, y no. No. Lo que vemos son acercamientos totalmente diferentes, personalidades más luminosas, otras más siniestras, yo me pongo en las siniestras por supuesto, personalidades que ven de más cercanía, como una cosa más íntima, como una cosa más distante, y el que dispara de alguna manera peculiarmente es el que decidió tomar a Morelos en Acapulco. Sí, el Acapulco histórico. El Sin Acapulco, embargo, todas tienen un aspecto del Acapulco histórico, porque alguien pudo haber tomado Punta Diamante como un Acapulco histórico para contar los crímenes intrafamiliares Sí, que ocurrieron sí, en sí. una familia cuyo nombre no puedo acordarme, y que se mataban los unos a los otros por el botín que era para esa casta presidencial esa tierra nueva en la que iban a invertir. ¿Nadie lo tomó? No. No, Nadie- no, no se no. tomó, no se tomó, de hecho, la historia fundacional también, De Acapulco. como de Acapulco, más allá de Acapulco, lugar nao de la China, Claro, que es más allá allá de de eso, está el Acapulco Como Miguel Morelos. Alemán, que a mí me obsesiona. Sí, a mí O sea, también. la figura de Alemán me obsesiona que haya traído al señor Hilton, que Hilton no le haya abierto la puerta un día en sus oficinas y lo haya mandado a la goma, y entonces mandó a este señor al ejército y sacaron a Hilton de la suite en la que estaba, la suite presidencial, y toda esta idea de decir, vamos a hacer como una visión, por un lado rapaz, que sí era una visión rapaz de todo, pero también de grandeza, una cosa bastante esquizofrénica, en donde este señor dijo, vamos a poner Acapulco en voz de todo el mundo, y que venga Liz Taylor, y hacemos aquí un festival de cine, y había cosas de literatura en ese momento también, Es cierto. estaban empezando a hacer, y Johnny Weissmuller se fue a vivir allí, y entonces era como, vamos a hacer el mejor hotel del mundo, o sea, era bastante esquizoide, y esa fundación es la que a mí me
realmente me fascina. Obviamente la nao es muy bonita y así, pero me queda súper lejos. Sería algo así como la cuarta fundación de Acapulco, sin referencia a nada del presente, porque, bueno, pero octava, la pésima, la otra fundación de Acapulco, porque hubo varias fundaciones de Acapulco. Hubo muchas, pero anteriores. la de los 50 es la del gran sueño, y probablemente esta crónica que no se escribió, la de la gran pesadilla, porque hace 2 años Acapulco fue considerado el lugar más peligroso de México, que es decir... Dentro del mundo estaba... ¿Ah, sí? Pero el número 1 por número de asesinatos. Exacto, exacto. En proporción al, sí, fue la ciudad más peligrosa del mundo un par de meses, no menos, como 4 semanas. Lo cual no impide que la gente siga yendo a vacacionar a Acapulco, que Acapulco tenga Bueno, prácticamente bajó mucho, llenos. en ese momento sí. En ese bajó momento sí, pero yo recuerdo, Yo porque no a mí voy me gusta Acapulco, muchísimo ni aunque Acapulco. me lleven a las brisas. ¿Ahora? El que no te llevó a ti por miedo, por leer. No, qué bárbara. esto, Yo seguiré yendo bueno, a Acapulco todo el tiempo, por supuesto que sí. Algo muy interesante de Acapulco, digo, vivimos en México, no vivimos en Suiza. Pues sí, no, eso Decir que no vas a Acapulco es un poco como decir no me voy a mover en este país. Toda No. proporción guardada. No, es muy Más o diferente. Es muy Bueno, diferente. a ver, a mí no le digan a nadie, pero No le vamos a decir. yo viví un pequeño secuestro en la mera Ciudad de México, en la colonia Condesa, y, o sea, estaba en un lugar súper protegido enfrente de casa de un amigo mío, en mi coche, se metieron en mi coche, me llevaron a dar muchas horas de vueltas, o sea, es como, y fue hace 15 años, o sea, tampoco es como que, pues en el mundo supongo que no está seguro, ¿no? O sea, Acapulco, entiendo lo que tú dices, pero también lo que ha pasado en Acapulco siempre, y el tema del crimen es un reflejo más de eso, es un tema de desigualdad. Sin lugar a dudas, pero no solo es desigualdad, punto de entrada no importa, de sustancias que se consideran ilegales y que no necesariamente tendrían por qué serlo. No importa. No, importa. sí, Lo que sí, creo sí, que porque importa, tiene que ver con el Edén oscuro. Lo que creo que, y que además estaba ya quiero hacerte registrado. una aclaración, Ajá. quiero hacer una aclaración en Ajá. defensa de nuestra grandeza mexicana. Yo no creo que haya sido la fundación que realmente hizo el Gran Acapulco. Yo creo que cuando la NAO de China, ese era un sueño de un Acapulco formidable, porque era la apertura de este territorio, de todos nosotros, la Nueva España, Al mundo, al continente al asiático. continente asiático. Sí, claro. Y lo Y que esto viceversa. tuvo, y viceversa, y lo que esto tuvo de influencia recíproca en las artes, en la literatura, en la manera de vestirse, En las cosas que en consideramos la- tradicionales, o sea, la china poblana, la talavera, Sí. Exactamente. son una herencia de ahí, ¿no? Sí. Bueno, son la correspondencia de lo Exacto. que fue la NAO de China. Entonces, yo no creo que podamos considerar a esa cuarta fundación de Acapulco como la gran fundación de Acapulco. Ahí yo creo que se fundó más bien un sueño binacional, en este caso con Sí, Estados Unidos, sí. y ahí es el resultado máximo sería la violencia en la que vive Acapulco hoy, porque todos padecemos en México la violencia provocada por la mal llamada, que ya ni se llama así, guerra contra las drogas, que en realidad pues es parte de una pesadilla norteamericana, no nuestra. Ellos y nosotros de babosos que hemos seguido con su instinto de prohibición o siguiendo sus leyes o teniéndoles miedo. Pero es una creación de una estupidez que es prohibir los psicoactivos a los que los seres humanos cuando tienen dinero pues Van a acceder a ello. Van a acceder. Suelen recurrir. Sí, pero Acapulco, además de ser el sueño y la pesadilla de Estados Unidos, que nosotros seguimos, tiene también una peculiaridad que lo vuelve muy mexicano, a diferencia de otras playas y otros destinos turísticos en el mundo, y que es algo que parece atemporal, ¿no? Hay una cantidad de seres en Acapulco que parece que son los mismos, o sea, el tío de vientre prominente al que entierran en la arena, generalmente encervezado, ese placer de ser enterrado en la arena y trae calcetines. La tía que tú mencionaste en fondo de nylon, que le encanta sentarse donde revientan las olas, seguramente, ¿no? El niñito que sale del mar con el calzón, medio kilo de arena detrás, y entonces está quemado y le están poniendo también pomadas contra eso. El trío que está cantando, uno aquí, otro aquí, pero otro aquí también. Los antros, Acapulco es el Acapulco de noche también. Es El Acapulco de es el sí. Crispín, es el...
las discotecas de los años 70, en la época disco y 80, pero ahora 60s, también. 60s, el estreno de la obra de teatro Hair en Acapulco. Sí, Eso cómo fue no, en los cómo no. 60s. Claro, porque era el símbolo de los 70s. El primer festival, lo que decías hace rato, Piporre. el primer festival internacional de cine que hubo en México es el de Acapulco, ¿cierto? Yo no Según sé si yo, es el sí, primero, creo que pero sí. yo sé que fue importante. Las Probablemente reseñas, sí. claro, cinematográficas. Sí, sí. Ahora, lo que creo que es fascinante es que Acapulco sí es un lugar que se funda, se refunda, se retefunda. Así O es. sea, es como, Sí. no, Es no, un no puerto que estoy parece segura no de que morirse podamos nunca. decir lo mismo de otros lugares de Sí. la República Mexicana. O sea, ¿cuántas fundaciones ha tenido Mérida? Pues no tantísimas. O sea, está increíble y lo amamos, lo que sea, pero no es esta cosa de decir, y volvió a tener vida, y volvió a tener vida, y volvió a tener vida, o sea... Bueno, el ejemplo es equivocado porque creo que Mérida sí ahora está... A lo mejor ahora sí todos poco los a poco, ejemplos son pero es muy equivocados. posible. Yo creo que una facultad de México extraordinaria es que acepta y adopta cosas muy modernas, internacionales, como hicimos desde la colonia, inmediatamente las hace autóctonas. Las asimila. Las asimila Sí, y se las apropia. marca. Las asimila, las marca, se las apropia, las renueva, les da una trasteadita. Pero creo que en el caso de Acapulco también es cierto que pues es una generación y es un momento en que la idea que tenía el país completo como nación es muy diferente al momento que tuvo Cancún. Cuando se funda Cancún, además sin haber tenido ciudad previa, sin haber tenido la Nao de Oriente, en un lugar en que no había nada, ya no hay este torrente, digamos, corriendo en las venas de todo mexicano. No había ese instinto de mexicanidad tan grande como sí lo hubo en el alemanismo, peculiarmente, En los 50, y 60, como 70. lo ha habido en la Ciudad de México 1,5 millones de veces. Y ya no hablemos de Durango, y no hablemos de Tlaxcala, y no hablemos en todos lados del país. Pero creo que sí y el influjo del dinero, porque el dinero siempre hace eso. Entra mucho dinero y entra mucho nuevo, entran nuevas cosas. Y Acapulco entra mucho dinero. Pero Ahora, Acapulco ¿qué es un dinero lugar es el al que, equivocado? aunque entra mucho dinero y ha pasado por épocas negras, siempre parece estar reviviéndose, renaciendo. México. No es un joven, lugar ¿no? que se acaba, sí, es como un eterno joven, aunque ya nació decadente, no importa. Bueno, se nos puso decadente después, perdón, ¿no? La palabra decadente es engañosa. Con esta dicotomía de la que hablamos desde el principio, de la enorme pobreza, de toda la gente pegada al cerro y más hacia el centro de la ciudad, frente al Acapulco paradisíaco de las playas y al color Y tostado y a la opulento. y a la juventud, a la idea de juventud y a la idea de hedonismo, ¿no? A la idea un poco de Eleusis, porque ir a Acapulco es ir también a deschongarse, a beber, a reventarse. Eso puede ser que esté asociado al mar y a las playas, no, Sí. no estoy segura, pero tengo la impresión de que esta cosa así como de sentirse más libre y más renovado, está más cerca del mar y de las playas. Los que vivimos Sí, lejos de ese y porque lugar. es el punto más cercano, o era el punto más cercano y más deseado para el chilango. Y el chilango, mal que bien, pues estamos en lo alto, cambia el De temperamento, una porque estamos montaña. en lo alto de las montañas. ¿A qué altura está la Ciudad de O sea, ya México? nos la chutamos el bosque, pero aquí había un bosque. Bueno, sí, Somos pero serranos. somos serranos. Somos serranos con agua que ya no está, y entonces bajamos al puerto y todos entramos en el ánimo de espíritu éxtasis. festivo, en el éxtasis, que también está el éxtasis de Veracruz, que es completamente diferente, Sí, total. pero que es el éxtasis que da la playa. El mar, sí. Bien, voy medio que de villano ahorita porque alguien debe tener conciencia del tiempo transcurrido. Nos quedan unos minutos. Quiero hacer una acotación y proponerles algo. La acotación sería, tenemos un gran conjunto de cuentos, como queda claro, con muchas voces y con muchas confluencias. Tenemos un gran entusiasmo por el puerto y sabemos un montón de cosas. Pero quiero hacer ahora sí la acotación. Gran parte de las visiones reunidas en este libro son de gente que no es nativa, salvo la de Leticia Guijar. Los que vamos al puerto y que tenemos recuerdos y que nos interesa y que vamos coleccionando un montón de datos en torno a Acapulco, porque ese interés está vivo.
porque aflora por distintos lugares, porque prendemos la tele y está el menso de Elvis Presley en su película esta Funny en Acapulco. Por cierto, no muchas en Acapulco quedaron bien, de las películas que se filmaron, que me se marcaron. podemos recordar una buena. Estaba como muy Pero presente, novelas, pues, sí. muy presente. Novelas, claro. Novelas. No, bueno, la Novelas. mejor novela de José Se está Agustín, haciendo tarde. Se está haciendo tarde, Final en es una- Laguna. es Es un una Gracias a prodigio. José joya. Agustín. Es un Se está haciendo prodigio. tarde, es un prodigio. Es un, sí, es de Sí. todos Sí, hacemos. Buana, Sí. Buana, por Sí, favor. sí, sí. Ciertamente. Es Cierto. una ejecución del lenguaje magistral. Extraordinario. Es traer un mundo que no se había traído nunca. Es exacerbar toda la cuestión de la experimentación psicodélica, pero a la vez con un drama por debajo, que es el drama que está viviendo pues el personaje central, porque sabe que está viviendo en un vacío y que no va a poder salir de él, ¿no? de los personajes aledaños en los que él se fija, ¿no? Estos gringos Sí, ya Gladys. pues, como echaditos a perder un poco, ¿no? Y todas las muchachas jóvenes que no les importa como pues vender un poquito su cuerpo, pero quedarse allí en Acapulco y como, bueno, todos esos personajes son, o sea, son flashazos así de una descripción Sí, clarísima. contaba Rosa algo que yo no sabía, y es que cuando nos invitaron a escribir nuestro texto, nuestra colaboración, nos dijeron, pero a mí no, que iba a hacerse, cuando saliera el libro, era un homenaje a José Agustín. Sí. Y yo creo que está bien que rematemos y terminemos esta plática hablando de José Agustín, porque el homenaje Sí. es él y hay que dárselo a él. Nuestro con acapulqueño justicia. célebre. Nuestro sí. gran acapulqueño, Gran y qué bueno que acapulqueño. trajiste a la Guijara, que es la acapulqueña que tenemos en el Ujú. libro, y nos unimos todos al Nos homenaje a unimos, este gran... nos unimos y hacemos mención de otro gran libro, no de un acapulqueño, pero de alguien que ahí fincó sus reales porque vivió mucho tiempo en Acapulco por temporadas, que es Ricardo Garibay. Hizo una crónica extraordinaria sobre los distintos Acapulcos también. Yo tengo un problema con Ricardo Garibay, pero no es el momento para decirlo. Celebremos a José Agustín. Celebremos a José Celebremos Agustín a José Agustín. y recordemos todas las cosas que han quedado ahí como de Acapulco. O sea, no se nos olvide que ahí Dolores Olmedo hizo su casa y Diego Rivera le hizo un hermoso mural, que hay una serie de cosas de arquitectura que se probaron primero en Acapulco Sí. y después se ejecutaron en otras partes de Sí. México. Casas que- extraordinarias, hoteles extraordinarios, albercas extraordinarias con diseños de mosaicos que son increíbles. Increíbles, que hubo guisos que nacieron en En Acapulco, Acapulco. que se pasaron después. Artistas que nacieron en Acapulco, entre otros Carlos Aguirre, que durante años hizo las portadas de Alfaguara. También Sí. hay que recordar ese célebre También hay acapulqueño. Carlos Aguirre, sí, de aquellas épocas. Entonces Acapulco tiene, o sea, Acapulco pues es una presencia súper constante en este país, ¿no? Aunque no seamos de allá. Más. Aunque no seamos. Oye, pero es que se dijo al principio de esta plática, En la que y yo está no dije, muy bien para cerrar, porque lo menciona Fabricio Mejía, que fue quien nos convocó y a quien le agradecemos muchísimo este libro, que es maravilloso, además de tu cuidado, Ramón Córdoba, espléndido editor. Y es que Acapulco representa a México en muchos sentidos. Lo que Cierto. está en Acapulco repercute en todas las distintas partes de la República, ¿no? Oye, me removiste algo que quería decir hace un rato. Yo me enteré de un montón de cosas de Acapulco gracias a este libro. Yo que me sé más o menos el tema, ¿no? Al igual que ustedes. Me dijo muchas cosas en los textos que son más crónica, pero también en los de ficción y desde el prólogo, porque ahí se menciona Sí. a este gran escritor llamado Francisco Tario, Ah, que claro. recibe la encomienda de Promueve mi puerto. Como ven que acabo de ver el libro retratado, el de Tario, un afortunado se lo consiguió en una librería de viejo y la portada es una maravilla. Yo no tenía ese dato, por ejemplo. El gran Fabricio. Sí, porque Fabricio lo que cuenta Sí. es la historia literaria, de alguna manera, de Acapulco. Sí. Es un texto precioso Sí. también. La verdad es que los textos están muy bien, tienen mucha calidad y Sí. muestran este abanico de Acapulco. Oye, que despiertan forman. una pasión enorme. Yo no sé si tiene que ver nada más el tema. A mí me parecieron vertiginosos, me encantaron. Me los devoré, ¿no? Es un libro, bueno,
No lo recomienda uno por haber Se escrito presta ahí, un sino montón porque de lo leyó. cosas, ¿no? Un Se presta trayecto en para el metro, te para echas un un volumen 2. relatito. Se presta para un volumen 2, porque Acapulco es un poco lo que estamos diciendo, es que Acapulco es inagotable, ¿no? Ya vimos que sí se presta a otro volumen. Y a una ida a Acapulco. Oigan, sí. ¿A las brisas o a dónde? Sí, vamos. Quien Ahora que tenga nos compasión de invitan nosotros y nuestra llévenos a Acapulco. Ay, Ya sé, nos vamos en carretera y por la vieja carretera. por la carretera. Así Por si de- acaso. No, Deben ya de eso ya así. no sirve Ya no, de ¿verdad? nada, hombre, No, ya ya la están van a sellados los romper. motores. Sí, Ya cualquier mecánico diría, oiga señora, sus medias, ¿qué? O sea, no me sirven de nada, tráigame una grúa. No, sí, Bueno, pero si yo fuera ese mecánico, te diría, a ver, quíteselas. sí, bueno, con Sí, ¿no? resultados mixtos, podría ser. No se sabe nunca. Con gran placer del mecánico, sí. Al menos. O sea, yo lo que creo es que es una cosa muy bonita de Acapulco porque es algo que, aunque, o sea, está puesto en el libro precisamente porque está puesto como en las cabezas y en los corazones de las personas. O sea, que fueron a lo mejor una sola vez, que vivieron ahí una temporada, que pasaron por ahí, pero que ha sido un lugar que ha marcado de verdad muy distintas generaciones, de muy distintas maneras. Y que sigue siendo como una herencia, sobre todo como lo fue en su momento la Nao, ¿no? Una cosa de tesoros, de algo que puedes recuperar, ¿no? Que se vuelven súper personales a veces, pero que están allí, ¿no? Y que son estas distintas narraciones. Súper Tan populares, personales. que ahí está la canción Miren, de Agustín Lara también. Así es, tan personales que acaba la narración de Julieta Ujú. diciendo, así que no recuerdo ese último viaje, pero tengo a Acapulco en la memoria. Cuando vuelvo a él, recupero una parte de ese pasado familiar, redondo y amado. Miren cómo tiene su libro, Carmen. Sí, Enséñanos, vergüenza. Carmen. Lo tengo todo subrayado, Todo subrayado, doblado, con esquinitas gozado, dobladas. es de alguna manera estudiado, viendo cómo de una misma ciudad este grupo de escritores hacen realidades tan diferentes. Incluso el que nunca ha pisado sus arenas Sí. y no ha gozado su mar. Antonio Ortuño. Exactamente. Que lo tiene presente justo por eso, ¿no? Porque Acapulco es parte de Y que empieza con una mitología, escena mítica, ¿no? que es la escena del que está totalmente borracho en el avión, llega a Acapulco y lo despierta el grupo de mariachis que la ha contratado. Es una escena mítica de Acapulco que, bueno, él dice, no me pasó a mí, pero es una escena mítica de Acapulco ligado a ese éxtasis de la fiesta y de Claro, las que ganas de está- vacación desenfrenada. ¿Qué estamos haciendo aquí, no? Y siguen existiendo. Me enteré recientemente, hace un par de años, prohibieron las calandrias. ¿Sabían eso? Que ya no está permitido que las calandrias En mi anden época por- no había calandrias. Para mí era así como, ¿cómo puede existir Acapulco sin calandrias? Ah, bueno, Cuando me enteré de eso, en mi es como, Acapulco, ¿qué en mi pasa? época de Acapulco no había un calandrias. Pues ahora ya, para que veas. En mi época de Acapulco, en la lancha de vidrio que uno iba, el mar era transparente. Y había peces No, abajo. Claro que había Y estaba peces, la un Virgen montón de de peces bulto que llevaron en erizos. 1959, Exactamente, bendecida en por mi el época obispo. de Acapulco. O sea Sí. que esas épocas de Acapulco que van variando, bueno. Van variando, sí. Alquilaban salvavidas hechos de cámaras de llantas. ¿Cómo no? Tus En mi salvavidas época de eran unas Acapulco. ruedotas. Venían todo lo En mi vendible por la época playa. no había todo lo salvavidas. vendible No que había sí, salvavidas. sí. Pero, por ejemplo, ahora sigue habiendo una serie de cosas súper interesantes y yo creo que sí es un punto o sea, una referencia. El Papagayo, que fue un Sí. parque increíble y después estuvo medio abandonado y así, ahora alberga muchísimas especies de plantas. Es una especie Jardín de... botánico. Es un jardín botánico, Sí, tienen un sí. vivero, pero muchas. De lo poco horizontal que queda en Acapulco. Sí, es una cosa junto con el increíble. Río Hay que... Marqués. O sea, y como eso hay otras cosas, el rescate de la quebrada, que sigue siendo una cosa alucinante que estos chicos se avienten ahí, ¿no? Que las tenemos Y en que portada, nunca, por cierto. nunca ha muerto quebrada. ninguno. Esto es algo muy impresionante. Eso es Aprenden por sí mismos. Al principio el gobierno no les tenía ni la plataforma ni les daba un estipendio, ¿no? Mínimo que ahora les da. Vivían de lo que recolectaban de la gente. Pero ellos se entrenan desde chiquitos, todavía se clavan hacia los 50 y tantos años, y aunque ha habido algún dislocado de hombro, No se ve, no alguno ha que muerto se lastimó nadie. el ojo porque se puso una peluca y entonces uno de los pelos de plástico se le clavó,
nadie se ha muerto. En Esto es muy cambio, impresionante. saliendo de las borracheras allí mismo en Ah, Acapulco, bueno. muchos más, ¿no? Pero- Los que se avientan en la noche con sus antorchas. El entierro La de vela Acapulco quebrada. que hemos visto cuando como van con el pescador en la lancha, bueno, tal vez no les tocó a ustedes, el pescador en la lancha, toda la familia lo lleva a la orilla, se van en la lancha, las lanchas del resto de las familias y depositan el cuerpo donde el cuerpo pertenece, Que es en el mar. Que en el mar. por Qué, supuesto. eso qué conmovedor. Sí, suena Wow. casi oriental. Bueno, una despedida, Rosa. ¿Qué les dirías a nuestro público? Que si quieren pasar unas verdaderas vacaciones, sea o no sea verano, compren este libro y lo lean, porque además es un libro que no solamente es gozoso, es un libro muy ilustrativo de lo que es México. Carmen. Recomiendo la lectura del Edén Oscuro, no porque esté yo en él, porque no me atrevería a decir Pero también, recomiendo. también. También, Está pero bien. lo Yo lo recomiendo. recomiendo porque Carmen está en él. Sí, Y lo Rosa recomiendo porque fue una delicia leerlo, es una lección de literatura mexicana, es un montón de diversión, se divierte uno muchísimo, muchos cuentan muchas intimidades y ya lo dije al principio, hasta conocerán al primer esposo de Juan Villoro, que bueno, no es él, es su personaje, que tiene su primer esposo en el cuento, pero van a encontrar cosas muy diferentes. Y si hacen un volumen 2, inviten otra vez a Villoro a ver si nos presenta un segundo esposo. Segundo esposo. De otro personaje de él. Julieta. No, pues yo pienso que uno, hay que ir a Acapulco, y dos, vayan a Acapulco con un libro en las manos, y ¿por qué no el Edén Oscuro? Yo pienso que esa es la mejor opción. Ahora, como ahora ya las carreteras son mucho más firmes y sólidas, también lo pueden ir leyendo en el camino. Entonces pueden empezar desde ya, ¿no? O sea, antes de agarrar un viaje, y se puede planear como para que hagamos todos una segunda versión de esto, pues pensemos en el Edén Oscuro 2. No sé si ese sería el nombre, a lo mejor ya podría ser el Edén Luminoso, no tengo idea. Pero sí, este libro, en este libro confluyen muchísimas plumas muy diversas, de distintas generaciones. Sí, las generaciones. Distintos géneros. Y en efecto, está la visión de un país como cristalizado en un lugar que se reinventa una y otra vez. Invito también a los que estén viendo esto que por favor avienten un poquito de su propio Acapulco. A ver si esto se vuelve eso una estaría página increíble. viva Ay, sería del Edén fantástico. Oscuro y que alguien todos recordara contribuyan, algo de que Acapulco en una línea. recuerden, que Padre. recuerden Echen. qué es para Sí. ustedes Acapulco. Sus fotos de Échensela. Acapulco, órale. Sus Échenlo. Con su pescado de Exacto, plástico. Échenlas el tío para enterrado darles en la fotos. arena, todo eso venga. Eco. Con todo y Bailando coco, disco. con todo y coco y muevan la pancita ahí en su página donde están viendo esto. Venga Muchísimas pues, gracias. hasta otra. Gracias, Gracias, queridas gracias. damas. Muchas gracias, Gracias, Ramón. escritoras. Muchas gracias, Un gusto. Alfaguara. Y hasta otra. Gracias.